En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, esa gran voz de la radio judía en idioma español que hace 30 años nos ayuda a todos en toda América Latina, en Iberoamérica, en Israel, en el Estado de Israel. Estamos aquí en esta maravilla tecnológica, pero ya iniciada hace 30 años, que ha ido cada vez más aumentando su beneficio para la continuidad judía a través de su valiosísima información y análisis puesta en marcha, fundada, dirigida por Mickey Sturman, a quien le debemos estar todos agradecidos, junto a ese gran pilar de la radiofonía judía en idioma español y en cualquier idioma, que es Danny Salzman. Y de la mano con Martín, nuestro de tan talentoso locutor estrella, sí, Martín Ciruelo, que nos apoya con tanta eficiencia y calidad y compromiso. Estimados amigos, el mundo nos sorprende a diario. Muchas veces en estos tiempos que corren nos sorprende con información que preocupa, que nos obliga a reflexionar y a compartir y pensar en conjunto. Eh, yo diría que esta semana, por ejemplo, estas semanas, el tiempo es muy rápido en este siglo XXI, XXII, tan pródigo en novedades. Una lluvia de noticias, muchas alarmantes, algunas buenas noticias. Mencionaré algunas de ellas antes de hacer algunas reflexiones sobre la marea antisemita en la que estamos sumidos. Eh, la Organización Mundial de la Salud, a través de su máximo directivo, el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, 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 mencionó, especialmente enfatizó que los seres humanos tenemos la memoria corta y entonces señala que se aproxima la nueva Asamblea Mundial de la organización más incidente en el mundo de la salud. Fue fundada mucho antes que las Naciones Unidas, hace mucho más que un siglo que se puso en marcha. eh, Reflexiona que pareciera que los 29 millones de víctimas que han producido las enfermedades infecciosas en los últimos años, encabezadas por el coronavirus, el virus que se cobró por lo menos más de 10 millones de vidas y que sigue siendo un peligro en muchos países. Esas enfermedades deberíamos haber aprendido de la experiencia y estar
con muy activos planes para erradicarlos, para prevenirlas, y estar preparados para la Asamblea Mundial con nuevas iniciativas, calendarios, acciones ejecutivas. Casi todos los países del mundo, con pocas excepciones, forman parte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, advierte, eh, hay por lo menos dos obstáculos muy importantes en el camino a mejorar la lucha contra las enfermedades infecciosas. Una es el de que hubo muchísimas promesas. Hubo claramente progresos muy importantes como son, eh, lo que sabemos, lo que se sabe ahora sobre las enfermedades infecciosas es mucho más que lo que se sabía poco antes de que estallara el coronavirus en el año 19. Y ha habido la experiencia de todos estos años en reclusión casi mundial, bajo diversas estrategias, pero con el éxito claramente de las vacunas centrales, principales, y de las medidas de política sanitaria públicas, y de la elevación del umbral privado, de prevenciones. Eh, Sin embargo, desde las mascarillas, tipificaron el perfil de la mayor parte de las personas durante el 20, el 21, el 22, de las prevenciones de cuidarse en público, eh, lavarse siempre las manos, otras que se generalizaron a amplios sectores de la población y que dieron resultados eminentes al género humano, pero sin embargo no hemos aprendido lo suficiente. No hay el nivel de compromiso real que se requiere para enfrentar lo que viene. Se continúa la inestabilidad climática, que parecemos estarla tratando de olvidar a cada rato sin tener en cuenta que es implacable, que está subiendo a cada rato, mientras el aire sucio, las emanaciones de dióxido de carbono provenientes fundamentalmente de los combustibles sólidos, el petróleo, el carbón, el gas natural en otra escala, contaminen la atmósfera y se lancen oleadas y oleadas de gases de invernadero a la atmósfera. El riesgo de enfermedades infecciosas, de virus, de bacterias, etcétera, continuará en ascenso. Y eso está sucediendo. Una medida importantísima de salud pública hoy es conseguir para el año 2030 que baje radicalmente eh, el lanzamiento de gases invernaderos, con todos los daños consiguientes, y se han reemplazado por aire limpio y por fuentes de energía limpias, que bajarían
sideralmente los riesgos de exposición a las atmósferas recalentadas y propicias al desarrollo de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, previene el director de la Organización Mundial de la Salud, primero, el compromiso sigue siendo bajo para una cantidad de países pobres, sin recursos, sin las tecnologías adecuadas, con una incidencia muy limitada de las vacunas que han tenido alta incidencia en los países ricos y en países de mediano desarrollo, pero no así en los países pobres. En segundo lugar, dice, otro problema fundamental es la falta de instalación de sistemas de salud temprana. Se mejoraría sustancialmente la salud mundial y la salud en los lugares con más dificultades si se aceleraría, lo sabemos, se sabe científicamente, la instalación del sistema de salud temprana que detecta los riesgos y permite tomar una serie de prevenciones sobre muchos de ellos. Eh, lo sabemos si los costos son limitados cuando se comparan con los costos que significa el gasto militar actualmente en el mundo, en crecimiento sideral, cuando se comparan con las cifras de que se habla en las operaciones que intenta la dictadura actual en Rusia para tratar de anexarse a la fuerza a un país democrático, Ucrania, 45 millones de habitantes, y se compara ello con lo que se necesitaría para instalar sistemas de prevención de salud temprana, de alarma de salud temprana. La comparación es casi vergonzante para el género humano. Lluvia de prevenciones, le decía recién. Unas son las que tienen que ver con las que hace la Organización Mundial de la Salud. 29 millones de muertos en los años recientes por enfermedades infecciosas evitables. eh, la necesidad de trabajar sobre las plagas que nos amenazan y que se multiplican en un clima en crisis totalmente inestable y que genera riesgos climáticos y epidemiológicos de gran envergadura. Eh, Otra prevención que es insólita. Los avances de la inteligencia artificial están llenos de buenas noticias para el género humano. Significa que ya se están haciendo operaciones productivas, introduciendo innovaciones tecnológicas que no eran soñables y que van a revolucionar la esperanza de vida y los avances en medicina y en muchas áreas, pero al mismo tiempo en la lluvia de advertencias están en la lista las advertencias que vienen del terreno, lo que está sucediendo con el uso de la inteligencia artificial sin control de normas legales y sin control de normas éticas fundamentales. Entre las noticias recientes que se suceden las falsificaciones.
se sucede el ataque de los espacios sociales por parte de truculencias, falsas noticias, espejismos, mafias que están tratando de vender productos criminalizados, utilizando el poder falseador y que puede tener la inteligencia artificial al servicio de estas mafias, como la mafia rusa, que es una de las más poderosas del mundo con el hackeo, o como las mafias que están falseando no ya información y robando información, sino que están falseando identidades en gran escala. Y eso significa desde el robo directo de identidades hasta el falseo de sonrisas, gestos, cuerpos humanos, poner en cara de personajes célebres, este, eh, 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 adjudicarles a su cara conductas que sirvan para propagandizar la pornografía o para propagandizar el consumo de drogas. Taylor Swift es una de las cantoras, cantautora más famosa de nuestro tiempo, tiene una audiencia de más de 200 millones de personas. Se lo merece por la calidad de sus creaciones. Las denuncias son innúmeras sobre la falsificación de la cara, el cuerpo de Taylor Swift para excitar las drogas y la pornografía. No es solo ella, pero los más famosos están más sujetos a estos riesgos. Organizaciones de primera línea de defensa de los derechos humanos están advirtiendo una y otra vez sobre eso. Desconfíen no solo de los mensajes, ni que hablar, verifiquen los mensajes, las fuentes, la confiabilidad. Mientras no haya normas internacionales, ya comienza a verlas con sistemas de control adecuados. La Unión Europea es pionera en este campo y las exigencias de los ciudadanos hacia las grandes multinacionales para que de la inteligencia artificial para que controlen sus fronteras y la infiltración de que estamos hablando es cada vez más intensa a través de los congresos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, la sociedad civil en movimiento. Estamos con otra advertencia muy importante que también está ligada a la inteligencia artificial y el uso de ella para operaciones de inteligencia destinadas a falsificar elecciones o envenenar los sistemas supuestamente democráticos y degenerarlos para favorecer el acceso al poder de los grupos que usan y son usados este, por dictadores poderosísimos en potencia o ya en ejercicio. Recordemos de que este año 24 va a haber elecciones en la mitad del planeta Tierra que van a abarcar la mitad de los electores del planeta Tierra.
y varias de ellas se anticipan como de vigencia de reglas de credibilidad muy dudosas por la intervención de la inteligencia artificial, fomentando candidatos cuyo planteo básico es todo lo contrario de la democracia. Empiezan a proliferar cada vez más las ideas de partido único, las ideas de ultraderecha. Normalmente las llamábamos fascismo, neonazismo. Se disfrazan con frecuencia, ahora han aprendido que les conviene disfrazarse de pseudodemocracia, y llevar a cabo un envenenamiento sistemático de la mente de las personas a través de los medios que les proporciona la inteligencia artificial, sumado a poderes económicos que pueden financiar la falsa inteligencia, simulando operaciones de descubrimientos científicos que no han sucedido nunca o que son inventados, porque ahí la capacidad de las conspiraciones ha mostrado ser de alta eficiencia. Se vienen elecciones en algunos de los países donde hay votaciones mayores en el mundo entero, como en Rusia. ¿Y qué garantía electoral hay en Rusia cuando el único candidato que ha eliminado eh, pseudo legalmente a todos los otros candidatos es Putin, que lleva 4 periodos de 6 años en el poder absoluto y se apresta para sumar más años, habiendo modificado, enviado a la cárcel, envenenado, encerrado en lo más lejano de Siberia a sus rivales en potencia. Este fenómeno se repite en la Hungría de Orbán, donde es muy difícil hablar de democracia ante la falta de garantías mínimas para el ejercicio de la democracia. En un tiempo no lejano hablábamos de democracias de baja intensidad, de alta intensidad y democracias intermedias, digamos, distinguiendo los distintos tipos de democracia según la vigencia real de los derechos a expresión, del derecho a la libertad de prensa, de reglas garantizadas de funcionamiento democrático. Pero hoy esa distinción se ha hecho cada vez más difusa. ¿Cómo hablar de democracia genuina, por ejemplo, cuando sucede lo que ha sucedido en Guatemala, donde todos los organismos internacionales se conjugaron para tratar de que hubiera una democracia real después de muchos años de dictaduras disfrazadas de democracia y entregadas a la corrupción más desenfrenada, con un presidente anterior que está en la cárcel por haber sido un general dictador total, y jefe al mismo tiempo del narcotráfico, de algunos de los grupos más importantes de narcotráfico en uno de los países peores en materia de narcotráfico. La presión combinada de las Naciones Unidas, de la OEA, de los muchísimos organismos internacionales, de los países realmente democráticos,
logró que hubiera elecciones y que ganara un candidato de la democracia, que ganó con 65% de los votos, totalmente abrumadoramente. Y después vino el proceso de cuestionamiento por las mafias y por los grupos de poder casi salvaje para impedir que asumiera la presidencia. Ha logrado asumirla, pero bajo estricta sí, ataque permanente de los grupos mafiosos y criminales de la sociedad. Va a haber muchas elecciones que van a estar teñidas. eh, por ejemplo, está prohibido en Italia, según las leyes, hacer el saludo fascista y hay multitudes haciendo el saludo fascista, pasando por alto las leyes y un tribunal de tantos avaló pasar por alto las leyes abriendo esta posibilidad de es una democracia, pero conviven en esa democracia fenómenos neofascistas con reglas democráticas. Es mucho más difusa que nunca la situación con los partidos únicos que se atribuyen éxito por haber mandado a la cárcel a casi todos los jóvenes marginados de la sociedad, evitando así sospechosos de pertenecer a las maras, pero a un precio muy costoso para la democracia y para el funcionamiento de la sociedad. Una última referencia en estas advertencias, una advertencia que es muy difícil de mencionar siquiera. El 12 de enero cumplió a nivel universal el día instituido por todo el sistema de las Naciones Unidas, sus 18 agencias, como el día cero para la tolerancia con la mutilación genital. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el 2012 no había ningún día de estas características en el calendario de los días que debe tener muy presentes el género humano. Tolerancia cero para la mutilación digital. ¿Saben ustedes cuántas niñas fueron objeto de mutilación digital en el 2023? 3 millones de niñas. Son operaciones tenebrosas que no tienen nada que ver con ningún tipo de ciencia, que pueden poner en riesgo la vida de ella y arruinar para siempre la vida de las niñas. En los últimos 25 años, de acuerdo a la ONU, hubo 600 millones de operaciones de estas, perdón, 200 millones de operaciones de mutilación digital. Y este año último, 3 millones de operaciones de mutilación digital. Se siguen haciendo a pesar de la condena internacional y de los daños evidentes en 30 países del mundo. Países africanos, países asiáticos, algunos países latinoamericanos, eh, como para no tenerlas en cuenta en la lista de las advertencias. Hay un largo camino en el mundo a recorrer para que no se cumplan los peores vaticinios y podamos mejorar la situación del género humano. Nos pueden ayudar muchísimo la inteligencia artificial, los avances científicos tecnológicos y la democratización. Hay que ver cómo ha defendido el Estado de Israel su derecho a existir, utilizando
de la ciencia y la tecnología en gran escala, en la inversión en tierras totalmente áridas, en donde logró crear una sociedad modelo y practicando las reglas, educando en democracia a su población para que pueda oponerse libremente cuando está en desacuerdo con lo que sucede en la sociedad y abogando por los derechos humanos a nivel universal. Un judío fue el que escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defendida por el Estado de Israel con todas sus fuerzas, desde esa imagen de David Ben Gurión, apostando por la democracia y por formas avanzadas de organización de la salud y de organización de la educación y de la organización social en general. Y de, estimados amigos, enfrentar la lluvia de advertencias, hacerle caso, defender el Estado de Israel, defender las advertencias bíblicas precursoras de las advertencias en la historia sobre hacia qué mundo debemos marchar, un mundo en donde Moisés y Jesús condensaron muchas de las advertencias en la advertencia bíblica. Seamos los unos responsables por los otros, y llevarla adelante más que nunca. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.